¿Qué es el amor? ¿Es acaso un sentimiento, una experiencia azarosa y placentera que nosotros podemos encontrar con la, con la que tropezamos si tenemos suerte? ¿O es acaso un arte con sus fundamentos teóricos y prácticos que debemos estudiar y que debemos practicar si queremos dominarlo? Esa es la pregunta con la que nos golpea Trump apenas abrimos este libro. El arte de amar. En este video lo que estaremos haciendo será analizar los capítulos del libro, tratando de extraer los conceptos y las ideas principales, y luego las expondremos de forma que cada uno pueda llevarse alguna reflexión útil que le pueda ayudar a relacionarse mejor en su vida diaria. Pero antes de empezar, tendríamos que replantearnos o tendríamos que ir al inicio de este libro. ¿Quién es el autor? Así que, ¿quién fue Erich Fromm? Erich Fromm fue un psicoanalista, psicólogo social, filósofo humanista y ferviente defensor de la socialdemocracia que nació el 23 de marzo de 1900 en Alemania. A temprana edad tuvo que presenciar el estallido de la Primera Guerra Mundial, algo que lo marcó para siempre, ya que vio cómo las personas que antes eran amables de repente andaban con la cara larga, se había esparcido el hastío por el pueblo alemán y la desesperanza. Esto lo llevó a cuestionarse el funcionamiento del sistema social, de la sociedad en general, de la cultura. ¿Cómo era posible que se permitiera un conflicto bélico de tal magnitud? Y pudo hallar respuesta a sus preguntas luego en las obras de Karl Marx y de Sigmund Freud. Esto sembró en él un interés por la sociología que lo llevó a estudiar eso mismo en la Universidad de Heidelberg, donde se doctoró en 1922 bajo la tutela de Alfred Weber, otro peso pesado intelectual de Alemania que contribuyó mucho al campo de la economía. Después de esto, Fromm viajó a Berlín para especializarse en el psicoanálisis. Desafortunadamente, sus planes se vieron frustrados por un evento histórico que desató la calamidad por toda Europa. Estoy hablando del ascenso de Hitler al poder. Él y varios de sus colegas se vieron en una situación peliaguda, porque formaban parte del Instituto de Investigación Social de Frankfurt y además Fromm era de descendencia judía, lo que lo volvía un enemigo directo del régimen. Tuvo que huir penosamente del expansionismo nazi en 1933, migrando a los Estados Unidos. Pero no todo estaba acabado para él. Allí pudo abrir un consultorio de psicoanálisis y además empezó a trabajar en la Universidad de Columbia como profesor. En 1949 viajó a México y ya para aquel entonces estaba desarrollando sus ideas políticas en coherencia con su postura cosmovisional del mundo. Él insistió en la creación de un sistema socioeconómico que le devolviera su vitalidad al hombre, un socialismo humanista. Inclusive, aunque preveía que la URSS terminaría colapsando, él llegó a escribir lo siguiente, abro cita: el socialismo, en sus auténticas aspiraciones humanas y morales, es aún la poderosa finalidad de muchos millones en todo el mundo. Que las condiciones objetivas para el socialismo democrático humanista sean más hoy que en el siglo XIX. Lo escribió en los años 60 en un libro llamado Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Allí, en México, trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual dirigió la revista de Psicología y Psicoanálisis de la editorial Fondo Cultural Económico. En 1962 fue nombrado profesor de la Universidad de Nueva York y tuvo que viajar por varios países impartiendo sus cursos. De nuevo en México, fundó la Sociedad Psicoanalítica de México y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. En 1965 creó la revista de Psicoanálisis, Psiquiatría y Psicología. Y en 1974 viajó de la Ciudad de México a Muralca, en Suiza, donde empezó a vivir.
Y en los años 80, en el año 1980, varios días después de haber cumplido su 20º cumpleaños, murió en su casa, el 28 de marzo. Como podemos ver, Fromm fue un hombre que vivió no solo el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que marcó su vida para siempre, sino que también tuvo que huir del expansionismo del Partido Nacional Socialista durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Además, vivió el hito histórico que fue el uso de las primeras bombas nucleares, también la Guerra Fría, y estuvo en contra de la guerra de un hombre que tuvo que presenciar la vorágine de conflictos geopolíticos, la tensión, la alienación, el autoritarismo. Es normal que insistiera constantemente en la creación de un nuevo sistema económico o socioeconómico que priorizara la humanidad del hombre por encima de todas las cosas. No es de extrañar para nada que alguien tan crítico que cuestionara las presiones de su tiempo escribiera un libro postulando la revolución que cambiaría el mundo. Es decir, un hombre que escribió este libro, El arte de amar. Tan pronto abrimos el libro, El arte de amar, lo primero que hace es que nos salta la pregunta que ya he hecho al principio. Es el amor. Un sentimiento, una experiencia agradable que encontramos si tenemos suerte, o se trata de un arte con sus fundamentos teóricos, con sus fundamentos prácticos. Obviamente, Fromm parte de la primera premisa. Incluso el psicólogo llega a criticar severamente a quienes piensan lo contrario, a quienes reducen el amor a un objeto que solo podemos encontrar si tenemos suerte, producto propio del azar. Sin embargo, también se reconoce que no es que la gente no esté interesada en el amor. La gente está sedienta de amor, está hambrienta de amor. El problema más bien es la confusión de pensar que no hay nada que aprender sobre el amor. De ver el amor como un objeto pasivo y no como una facultad activa. Aunque también sería injusto atribuirnos, darnos la culpa de esto a nosotros, ya que esa idea desviada de amor es una idea que se promueve en la sociedad moderna. A esto agregamos que la cultura occidental en la que vivimos, que está regida por una lógica mercantil, nos aliena tan pronto nacemos para comprar y consumir cosas, pero no para desarrollar habilidades. Así que en esta sociedad moderna, capitalista, es normal que se perpetúe la tendencia en que el hombre se perciba a sí mismo como un objeto cuyo valor va a depender de qué tan atractivo sea en el mercado de las relaciones sociales. Y es aquí donde la teoría de Fromm se pone interesante, pero también se pone un poco más compleja, porque cualquiera justamente podría preguntar qué tienen que ver las estructuras socioeconómicas con lo que una persona entienda por amor y practique por amor. Pudiera parecer que no hay relación. Pues miren, esta es la parte en la que entendemos que el sistema, el pensamiento sistemático de Fromm tiene dos particularidades o dos criterios de los cuales debemos. El aspecto interior, en el cual entendemos los impulsos naturales del hombre. Ahí están las necesidades, lo que lo mueve, y se estudia desde el psicoanálisis freudiano. Y está el aspecto exterior, lo que abarcan todas las condiciones materiales que se estudian desde el marxismo. Lo que se entiende es que esas condiciones socioeconómicas influyen directamente sobre los instintos naturales del hombre, en los cuales luego tienen que buscar adaptarse a su vez a esas condiciones materiales socioeconómicas. En esa interacción entre los aspectos internos y los aspectos externos surge la estructura libidinal inconsciente o la estructura pulsional. Es a través de esa estructura
en la que encontramos los sentimientos en el sujeto y la ideología que brota luego en la sociedad. Es de esa forma en la que podemos explicar por qué, aunque parezca muy rebuscado y muy complejo, las estructuras socioeconómicas sí que tienen una influencia o son determinantes en cómo el hombre es, en su caracteriología, en su carácter. David Mueller tiene un video en su canal que lo explica bastante bien, un video titulado Erich Fromm, Marxismo y Psicoanálisis, y voy a dejar el link de ese video en la descripción del canal, en la que él explica más detalladamente toda la teoría de Fromm. Sin embargo, yo me voy a limitar, como ya he dicho, a la explicación de este libro en particular. Solamente quería matizar esa idea para que quedara un poco más clara la relación que hay entre la estructura socioeconómica y el carácter, las tendencias de una persona. Entonces, una vez aclarado eso, no es de extrañar que en la sociedad en la que vivimos, los individuos se conciban como mercancías, o sea, como objetos que deben promocionarse y venderse en un mercado gobernado por la racionalidad capitalista. En palabras del autor, este sistema reduce el amor a una transacción donde, abro citas, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible dentro de los límites impuestos por sus propios valores de intercambio. Fin de la cita. Bueno, espero que el cambio de luz no afecte tanto la calidad del video. He tenido que encenderlo porque ha oscurecido. Pues bien, a partir de este punto, las ideas políticas de Erich Fromm son manifiestas. El input a las estructuras socioeconómicas capitalistas de mermar la posibilidad de que el hombre consiga la auténtica pasión. Echa mano de herramientas de las teorías marxistas, como hemos visto, para esclarecer esa relación o esa forma en la que se replican en las relaciones humanas esquemas transaccionales típicos del comercio. Y como contrapunto, nos invita a ampliar nuestra visión sociohistórica para tener un marco más amplio que nos ayude a entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos y pensamos lo que pensamos. De manera que es inevitable que pongamos el dedo sobre la cultura mediática. Estamos hablando de películas, series, novelas, libros, canciones, redes sociales incluso, que representan un poder de persuasión que nos condiciona desde la infancia y que al final genera confusión en las personas y que hace que se den ese tipo de confusiones en el por qué es más común que los jóvenes crean que el amor es un enamoramiento etéreo, pasajero, y que lo confundan con el amor como construcción, como producto de una creación activa y madura. Lo que nos lleva a pensar que en ese sentido sentirnos solos es peligroso, porque todo lo que tiene una necesidad es manipulable, y en este caso tendríamos la necesidad de unirnos. Claro, esa necesidad es peligrosa porque se supone que estaríamos dispuestos a hacer lo que sea, con tal de no sentirnos solos. Y ya en la sociedad, cada uno puede ejemplificar o materializar ejemplos de todo tipo. Pero un ejemplo muy fácil, por ejemplo, es el del acto sexual sin vinculación afectiva. Es muy común, es lo que Freud llamaría una pseudo-unión que por sus características tiende a acabarse muy rápidamente. Que tiene además unos patrones muy particulares y una idealización del objeto, del otro. Hay una justificación de por qué yo tengo que estar con el otro, aunque sea la justificación más tonta. Hay una unión que es placentera en un principio y luego hay una pérdida del interés, el interés se convierte en desilusión, se convierte en apatía, o se convierte en odio, incluso en resentimiento, dependiendo de las características, muchas veces en vergüenza, por
que nos damos cuenta de lo desconocido que es el otro. Ese otro que habíamos idealizado en un principio. Hay una particularidad y es que lo que ocurre luego no es aprender la lección muchas veces. No es como que te tropiezas con la piedra y dices, ah, bueno, así no es como debe ser. Sino que muchas veces lo que ocurre es que hay una búsqueda para reemplazar ese objeto de ser. Entonces, las personas más inmaduras, luego de tener una experiencia como esta, van y buscan a otra persona y replican ese mismo esquema. Y es como si fuesen. Hay una caricatura que se llama Gravity Force. Voy a permitirme hacer este ejemplo. Hay un capítulo en el que Mabel hace una alegoría. Mabel es una de las protagonistas, es la hermana de Lisa. Hace una alegoría entre que le gustaba a una persona y parece que ha dejado de gustarle, no lo recuerdo muy bien. Pero sí recuerdo que ella dice que no hay problema, porque las personas son como chicles. Entonces, cuando pues tú te comes un chicle, tiene un sabor y demás, y luego si se acaba, tú no te pones a llorar, sino que tiras el chicle y luego te comes otro. Entonces, esa idea de ver a los demás como objetos, de manera utilitarista, como que te pueden satisfacer necesidades y que una vez ya no satisfacen esas necesidades, los desechas, pues es muy común. Y desde mis criterios y desde lo que podemos extraer de Freud, es una idea equivocada de idea del amor, que deberíamos, mm, por lo menos, si no exterminar, por lo menos contrastarla un poco y humanizarla un poco. Entonces, recapitulemos. Vamos a recapitular. Hay factores externos que nos condicionan, factores internos que nos condicionan, hay una relación entre esos factores. Hay una cultura mediática muy poderosa, muy influyente, pero no se queda allí la tesis de Freud. De hecho, apenas empieza lo bueno, porque a partir de este punto, él ofrece una vía alterna a lo que hemos visto para tratar de mermar en la medida de lo posible esas fuerzas que nos condicionan y alcanzar entonces la verdadera humanización del hombre. Y ese es el arte de amar. En el segundo capítulo del libro, Jack Fromm se lanza de lleno con la teoría del amor. Parte desde una óptica psicológica y existencial para concentrarse en justamente esos factores internos de los que ya hablé con anterioridad, pero esta vez para matizarlos. Considera que el amor es la solución a todos los problemas de la condición humana y para argumentarlo utiliza un concepto que es clave de este libro y de su teoría del amor. Estamos hablando de la separatidad, que no es otra cosa que la condición del ser humano de saberse aislado y esencialmente solo. Para explicarlo, él se para en otro concepto que también es clave, es un patrón biológico. Es la relación simbiótica en la que nosotros somos concebidos. Primero en el vientre de nuestra madre y luego en la dependencia parental. Ocurre que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando independencia. Y en tanto que vamos desarrollando independencia, vamos también desarrollando conciencia de separatidad. Es decir, nos vamos sabiendo como entes aislados de otros entes. Para Freud, esta es, abro comillas, la fuente de toda angustia, cierro comillas. Es decir, el sabernos como individuos, el sabernos como aislados de todos los demás, es justamente lo que genera en el ser humano esa fuente de toda angustia. Quiero señalar, y esto me parece curioso, que la idea de conciencia como generadora de verdades y como motor de cambio no es nueva de Freud. De hecho, el autor echa mano de Marx y de Engels, quienes escribieron, abro comillas, la existencia de ideas revolucionarias en una época presupone ya la existencia de una clase revolucionaria. Cierro comillas. Esto lo escribieron en la ideología alemana. ¿Vale? Pues eso lo que da a entender es que desarrollar la conciencia es parte fundamental del cambio. Primero, el individuo es consciente y luego puede manifestar ese cambio a través de las acciones en su contexto. Así que podemos decir
que tanto Fromm como Marx coinciden en la alienación como un punto fundamental de sus postulaciones. Ambos entienden la conciencia, ya sea de separatidad o de clase, como un despertar social que lleva a la gente a convertirse en agentes de acción para romper las cadenas mediante actos revolucionarios. Me refiero a las cadenas opresoras, por supuesto. En todo caso, y tratando de no desviarme del tema, volvemos al punto, Fromm sí que dice que estar separado significa estar desvalido. Pues es la incapacidad de aferrarnos a las cosas lo que nos lleva a la conclusión de que el mundo puede invadirnos. Por ello, insiste en la separatidad es la fuente del problema de la condición humana, lo que genera una profunda necesidad de superar, sea como sea, ese estado de separación que aún no nos angustia, pues de no conseguirlo enloqueceremos. Si perciben algún cambio en la luz es porque justamente he decidido esperar a que fuese el día siguiente para grabar esto con una mejor calidad. Espero que el cambio no moleste. Ahora, para ahondar un poco en lo que es el tema de la soledad y en lo que vendrían a ser las formas en las que las personas buscan separarlas, habría que comentar tres específicamente. Vamos con la primera. La primera ya la hemos estado viendo de todas formas. Serían los estados orgiásticos. Los estados orgiásticos se caracterizan porque hay una búsqueda de perder esa conciencia de separatidad, de ser consciente de que estamos solos, básicamente. Y se buscaría a través de un método que tenga tres características específicas, que sea intenso, que abarque cuerpo y mente, y que tenga otra característica que es que sea periódico, o sea, que sea breve, no puede durar mucho. Eso, así, de esa manera se caracterizan. Esas son las tres características específicas del estado orgiástico. En la sociedad moderna podemos encontrar el consumo de cierto tipo de sustancias, la adicción a ciertos estímulos específicos, el tener relaciones sin vinculación afectiva, relaciones sexuales me refiero, de manera casi compulsiva, etcétera. Ese tipo de, y para de contar, ¿no? O sea, ese tipo de características, ese tipo de actividades ejemplifican justamente la búsqueda de esos estados orgiásticos que muchas veces las personas sucumben ante ellos simplemente por la necesidad de superar esa sensación o conciencia de soledad. La segunda forma de la que habla Fromm es la conformidad. La conformidad no es otra cosa, no es otra cosa que la idea de perder un poco de nuestra individualidad con tal de adaptarnos al grupo, adaptarnos a las creencias, al sistema de valores, a las tendencias, hablar de lo que hablan los demás, escuchar lo que escuchan los demás, ver las mismas películas que ven los demás, utilizar los mismos filtros en las redes sociales. Serían varios de los ejemplos que podríamos dar. Lo interesante que menciona Fromm sobre la idea de conformidad es que la mayoría de las personas, abro comillas, la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de su necesidad de conformarse. Viven bajo la ilusión de que siguen sus propias ideas e inclinaciones, que son individualistas, que han llegado a sus opiniones como resultado de su propio pensamiento y que sucede que sus ideas son las mismas que las de la mayoría. Lo interesante es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de esa idea de conformidad. Que realmente nos tragamos la idea de que somos individuos, que tenemos un estilo particular, que somos únicos, originales, creemos que somos auténticos, pero resulta que no, que muchas veces no es así, muchas veces estamos bajo las convenciones sociales, nos aferramos a las modas, y si nos ponemos a ver de manera un poco escrupulosa, crítica, somos productos de una sociedad y ya está. Es bien interesante esta parte. Ahora, la tercera vía que menciona Fromm es la creación. Lo primero es el estado orgiástico en el que buscamos mermar la conciencia. Lo segundo es la conformidad, moldearnos a la sociedad sin poner demasiada resistencia. Y la tercera es la creación, ya sea la creación artística o artesanal. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros creamos algo, hay algo de nosotros que se queda en ese algo, que a su vez se une al exterior. Entonces, nos unificamos con el mundo que nos rodea. Hay una suerte de trascendencia. Yo cuando creo, me trasciendo a mí mismo
a través del arte. Y esto no solamente es posible, sino que es gratificante. Sin embargo, y es muy importante tener en consideración que esto no reemplaza el amor maduro. La creación sí que es verdad que es una forma de superar la separatidad bastante válida, bastante positiva, pero no hay que confundirlo con el amor maduro, ya que, como podemos ver, eh, carece, carece de la relación directa y recíproca con otro ser humano. O sea, el problema de la creación, digamos, sería ese limitante. Y en términos de amor, no basta operar en un plano intrapersonal o transpersonal, sino que resulta necesario la creación de un vínculo interpersonal, y eso solamente se puede obtener a través de un amor maduro. O sea, solo un amor maduro abarca esas tres dimensiones. En la segunda sección del capítulo 2 del arte de amar se habla del amor entre padres e hijos, en el cual básicamente Fromm nos explica que la forma en la que críen los padres a un niño va a ser determinante en la manera en la que este niño comprenda y desarrolle el amor en un futuro. Él llega a criticar severamente el autoritarismo de algunos padres o la sobreprotección de algunos padres, ya que justamente merman esa posibilidad o dificultan esa posibilidad de que el niño desarrolle un amor maduro. Una de las frases o de los textos más interesantes y conocidos de Erich Fromm justamente lo escribe en esta parte del libro en la que él dice, abro comillas, el amor infantil sigue el principio amo porque me aman. El amor maduro obedece al principio me aman porque amo. El amor inmaduro dice te amo porque te necesito. Y el amor maduro dice te necesito porque te amo. Cierro comillas. Luego, en la tercera sección de ese mismo capítulo, él habla de los objetos del amor, los cuales, si bien yo no voy a explicar de manera muy detallada, como sí lo va a hacer en el libro, sí que los voy a mencionar con una frase breve que espero que los explique de la manera lo suficientemente clara como para que se entienda. En los objetos del amor está el amor fraternal, que es el amor hacia todos los seres humanos, la experiencia de que todos somos uno, es, digamos, el amor entre iguales. Luego está el amor materno, que es el amor del cuidado y la preservación de la vida sin condiciones. Luego está el amor erótico, que es el amor de la unión absoluta y exclusiva hacia una única persona. Luego está el amor hacia uno mismo, que es el amor de amar a otros como te amas a ti. Y luego el amor a Dios, que es el amor a la forma más plena de amar, o el aspecto, digamos, de fe dentro del amor. Como reflexión, antes de pasar al siguiente capítulo, me gustaría comentar que estas formas, estos objetos del amor no son excluyentes entre sí, ni mucho menos, sino que con el contrario, son facetas de un solo proceso que vendría a ser justamente el de amar. Cuando hablamos de amor materno, por ejemplo, no estamos diciendo que solo las madres puedan experimentar ese tipo de amor, sino que por el contrario se trata del amor del cuidador hacia el desvalido, y todos nosotros podemos llegar a experimentarlo y practicarlo en un momento determinado. Así que estos objetos del amor deben ser estudiados, deben ser reconocidos y deben ser aprendidos y practicados de manera íntegra, que si es que realmente se pretende dominar el arte de amar. El tercer capítulo de la obra se titula El amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea. En síntesis, porque no pienso quedarme mucho en esta parte del libro, lo que puedo decir es que Fromm sigue utilizando la retórica de que el hombre vive alienado en una mentalidad de mercado, obnubilado, confuso, hundido en el consumismo, en la conformidad, la burocracia, y en esa vorágine del sistema pierde la capacidad de conectar auténticamente con otros seres humanos. Ante este océano de malestar surge la pregunta, ¿qué hacer? Es decir, ya sabemos que la respuesta del autor sería proponer la vía del amor como forma de superar la alienación, o por lo menos de mermarla. Sin embargo, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, eso se explica en la última parte del libro, la práctica del amor, la cual estaremos hablando y estaremos matizando en
estas últimas partes del video. Llegados a este punto, solo queda aterrizar el análisis a un terreno práctico. Si bien algunos pueden estar esperando que se les sirva una lista de instrucciones a seguir de forma sencilla para poder dominar el arte del amor, lamento decepcionarlos, ya que eso no es lo que vamos a encontrar ni en este video, ni mucho menos en El arte de amar de Erich Fromm. Recuérdese que la experiencia del amor es personal y solo la podemos tener para nosotros. No obstante, lo que sí se puede ofrecer, y es lo que nos ofrece el autor, es un repaso de las premisas del arte de amar, y que luego cada uno pueda dar sus propios pasos por sí mismo, o cada uno lo puede poner en práctica de su propia manera, su propio ritmo. Con independencia del tipo de arte del que se hable, debemos saber que todas las artes, por el simple hecho de ser artes, cumplen con unos requisitos específicos, los cuales Fromm ha compilado en este último capítulo y nos los va a ir explicando brevemente. El requisito esencial que enumera el autor es la disciplina. Como bien lo señala Fromm, abro comillas, el problema es que el hombre moderno es excesivamente indisciplinado fuera de la esfera del trabajo. Cuando no trabaja, quiere estar ocioso, haraganear o, para usar una palabra más agradable, relajarse. Cierro comillas. La diatriba, como bien lo explica, es que sin esta disciplina, abro comillas, la vida se torna caótica y carece de concentración. Por lo que no solamente debemos ser disciplinados, sino que debemos ser disciplinados porque forma parte del segundo requisito. Y como vamos a ver, y es muy común en lo que respecta a Fromm, siempre hay una correlación orgánica entre todos los elementos de su obra. Así que la concentración es el siguiente punto clave, ya que sin este requisito es imposible dominar un arte. Hay que romper con la inercia rutinaria, despertar y vivir el presente. Hoy en día es casi más difícil encontrar la concentración que la disciplina. Las personas andan difusas y con la atención dispersa en multitareas. Un tercer factor es la paciencia. Reiteradamente deberíamos preguntarnos, ¿es acaso posible dominar un arte si se carece de paciencia? Imposible. Es indispensable rechazar la inmediatez de la sociedad moderna y construir el amor como se debe, es decir, paso a paso. Otra condición para aprender cualquier arte es el compromiso con su dominio. Debemos hacer del arte el eje central de nuestra vida. El interés por dominarlo debe ser supremo. Y como última idea que me gustaría rescatar de Fromm, es que él señala, abro comillas, que no se empieza por aprender el arte directamente, sino de forma indirecta, cierro comillas, es decir, abro comillas, debe aprenderse un gran número de otras cosas que aparentemente no tienen relación con él, antes de comenzar con el arte mismo, cierro comillas. En lo que al amor concierne, lo que eso significa es que quien desee convertirse de corazón en un maestro del amor, debe practicar la disciplina, la concentración y la paciencia en todos y cada una de las fases de su vida. Se debe andar atento de las manos alienantes de la cultura, no claudicar ante el peso de la realidad y practicar el amor como una forma de acto revolucionario. Con esto, pudiéramos cerrar el texto sobre el arte del amor, pero no sobre Fromm. Lo cierto es que la realización de este video ha sido una tarea ardua y por momentos penosa. Este libro, El arte de amar, lo tengo lleno de rayones, lo he estado leyendo múltiples veces, he escrito un ensayo en el que he básicamente tomado como base para la realización de este video y he estado leyendo también otro libro que es Tener o no ser. En sí, la idea es que este sea uno de varios libros en los que yo hablo sobre la obra de Fromm. El arte de amar es solo una y pues me gustaría, digamos, hablar de varias de sus obras y tratar de explicar un poco más su sistema de pensamientos, pero ya veremos cómo se va desarrollando las cosas. Porque no es fácil, realmente es bastante complejo, es difícil entenderle y seguirle la pista. Hay muchas cosas que hay que entender, no solo de Fromm, sino de dónde bebe él, cuáles son sus fuentes, de dónde él saca sus ideas y cuáles son sus aportes, ¿no?
aparte de qué es lo que se le critica, porque hay muchos autores que critican a Freud, y aunque sí he leído un poquito de la crítica que se le hace, no he profundizado mucho, entonces también considero que debería profundizar por ahí. Pero bueno, eso lo estaré haciendo luego, si me apetece. Con esto creo que podríamos ir dando fin al video. Básicamente es toda la síntesis, el resumen de lo que yo he extraído y que he considerado fundamental sobre el arte del amar. Creo que puede hacer que nos replanteemos muchas cosas sobre cómo entendemos la manera en la que la gente se relaciona en la sociedad, y que hacer esa información algo útil que pueda ayudar a cambiar la forma y mejorar específicamente la forma en la que nos relacionamos.